Amados hermanos, hermanos amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Seguimos examinando el verdadero evangelio. Las buenas nuevas del reino es el título de toda esta serie que estamos grabando en 5 partes. Usted está escuchando los audios que pertenecen a la primera parte. Cuando las personas escuchan el evangelio, primero debe ser tocado el espíritu de las personas para conmover su conciencia, pues la conciencia es la parte principal del espíritu. En nuestra predicación o en nuestro anunciar las buenas nuevas del reino, nunca debemos discutir con las personas, pues cuanto más discutimos, más respuestas provocaremos y más incitadas estarán sus mentes. Cuando discutimos, lo que hacemos es activar la parte caída de su ser, que es su mente. Al discutir con otros, no solo fortalecemos sus almas. Esto es importante, hermano. Al discutir con otros, fortalecemos sus almas y todo lo que tiene que ver con el alma. Es imposible persuadir a los pecadores al debatir con ellos. Más bien, por la gracia y el poder de Dios y la obra del Espíritu Santo, lo que tiene que ser conmovido es su conciencia. Su conciencia forma parte de su espíritu. Y cuando uno toca su conciencia, su espíritu será conmovido. Usted ha visto también muchos casos de personas que, aunque se mantienen discutiendo con Dios en su mente, se condenan a sí mismos en su conciencia. En su mente discutían con Dios, pero en su espíritu se arrepentían delante de Dios. Cuando tratamos de ayudar a alguien, jamás debemos incitar su mente, pues la mente humana es la fortaleza de Satanás. Los generales de cualquier ejército saben que para ganar una batalla no deben atacar el área fuerte de un enemigo, sino buscar su punto más débil. Así que no abordemos a las personas según sus mentes. Pues si lo hacemos, todo el reino de Satanás se levantará para bloquear e impedir lo que hacemos. Por ejemplo, este es un ejemplo que tal vez nos ayuda a mirar esto mejor. Supongamos que el esposo y la esposa tuvieron una discusión tremenda y se dijeron palabras hirientes, y después de ello aquella esposa acude a usted para que le ayude en ese conflicto matrimonial, le ayude a resolver ese problema. Y ciertamente no es fácil escuchar lo que una hermana tenga que decir con respecto a su esposo y sin que ello excite su mente o sin que usted mismo caiga en la trampa de Satanás al ejercitar la suya. Así que si el Señor lo guía a hablar con el hermano, con ese esposo, si usted conoce, hermano, la astucia del enemigo, usted evitará incitar la mente del hermano cuando vaya a hablar con él. No se empeñará en atacar allí esa fortaleza, sino que buscará al Espíritu de Dios, buscará un método que hablamos, el hablar del espíritu, se esforzará por abordarlo desde el punto de vista espiritual y no usando la razón o argumentos mentales. Lo abordará por una vía diferente y buscará enfocar allí en el punto más débil, en la conciencia, en el espíritu, y eso solo puede hacerlo hablando en el espíritu. Usted evite abordar el problema que tuvo con la esposa. Incluso evite hablarle sobre su esposa, pues aquella discusión que tuvo es lo que en ese momento ocupa la mente de ese hermano y satura sus pensamientos. La manera apropiada de abordar a este esposo es tocar su espíritu, al tocar su conciencia. En vez de hablarle de la esposa, háblele del amar al Señor, háblele del propósito divino, hable de la obra que el Eterno está haciendo hoy en la vida de cada creyente para impartir la vida de su Hijo y llevar y ganarnos para Él. Recuerde que la mente de ese hermano está llena de pensamientos acerca de su esposa. No solo pensamientos de lo que le dijo, sino ahora de culpabilidad. Hay mucho enredo allí. Y este es un asunto muy delicado y explosivo. De nuevo, háblele del Señor. Deje que el Señor le hable por usted para que su espíritu y su conciencia puedan ser tocados por esa comunión. Después de tener esa comunión, Él probablemente podrá orar. Probablemente usted podrá orar con Él. Y mientras más oremos y mientras más ore, su espíritu será conmovido. Al final el Señor tendrá un camino por el cual salir del espíritu de este hermano y propagarse a su mente y traerla bajo el dominio del espíritu. Entonces él se arrepentirá y confesará
Incluso podrá llorar delante del Señor con respecto a la manera en que trató a su esposa y buscarla a ella y pedirle perdón. Amados, Satanás ha entrado en nuestro cuerpo y desde allí ejerce control sobre nuestra alma. Por tanto, Satanás opera de afuera hacia adentro, mientras que el Señor opera en dirección opuesta, desde adentro hacia afuera. Un día Él vino a nuestro espíritu, el cual es el centro, el eje de nuestro ser, haciendo allí su morada, morando y haciendo su morada. Vea Romanos 8:16, segunda de Timoteo 4:22, primera de Corintios 6:17. Son versículos clave en este aspecto del espíritu. Desde esta morada en nuestro espíritu, Él opera hacia afuera, hacia nuestra alma. Satanás opera desde nuestro cuerpo hacia nuestra alma, mientras que el Señor opera desde nuestro espíritu hacia nuestra alma. Ahora podemos ver que estos tres partidos, Dios, el hombre y Satanás, están todos en el hombre. En el huerto del Edén, Adán tenía dos opciones ante sí: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Hoy en día en la iglesia el árbol del conocimiento está en nuestro cuerpo ligado a nuestra alma y el árbol de la vida está en nuestro espíritu. Ahora ambas fuentes se encuentran en o dentro de nosotros. Tenemos que comprender que somos personas muy complicadas. Hay tres partidos en nuestro interior. Sabemos que nuestro ser consta de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Pero amado, ¿sabía usted que en su cuerpo, esto es en su carne, Satanás ha hecho su morada? ¿Y sabía que en su espíritu el Señor ha hecho su morada? Ahora, entre el cuerpo más externo y el espíritu interno está el alma, el yo. Usted mismo mora en su alma. Por tanto, vamos a concluirlo, a reunirlo así. Satanás mora en su cuerpo. El Señor Jesús mora en su espíritu y usted mismo mora en su alma, porque usted es un alma viviente. Esta es verdaderamente una situación muy complicada. Antes de ser salvo, usted no era tan complicado. Usted era una persona muy sencilla. Nosotros veamos a los que no son salvos, amados, son personas muy sencillas. Ellos continuamente le hacen caso a Satanás. Sin embargo, ahora el día que creímos, el día que usted creyó en el Señor Jesús, se inició una tremenda controversia en su ser. Tal vez usted ha experimentado y la experimenta esta pugna constante debido a que en su interior hay tres moradores: Satanás morando en su cuerpo, Cristo morando en su espíritu y usted mismo en su alma. Quizás incluso hoy mismo usted haya experimentado algunas dificultades debido a esta situación tan complicada dentro de usted. Puesto que Satanás entró en nosotros y también el Señor Jesús, ahora es posible que nosotros estemos en tres reinos. Mire, si usted vive según su alma o en el alma, ciertamente se encontrará en el reino humano. Ahí viven los humanos. Si vivimos según la carne, llegamos a formar parte del reino satánico. Y si andamos en el espíritu y vivimos según el espíritu, entonces nos encontramos en el reino de Dios. Sin embargo, para cualquier persona es muy difícil permanecer en el reino humano, vivir siempre ahí en su alma. Algunos creen que lo logran o que viven allí. Debemos ver que el reino humano en nuestra alma se ha hecho muy débil y muy frágil. Con apenas un golpe es quebrantado y subyugado. Por tanto, siempre que procuramos comportarnos como los seres humanos, únicamente tenemos éxito en comportarnos diabólicamente. Tenemos un gran deseo de comportarnos como aquellos seres humanos de Génesis 1 y 2, pero lo único que logramos es comportarnos diabólicamente. Siempre que nos esforzamos por ser buenos, descubrimos que somos malos. Siempre que nos esforzamos por ser pacientes o bondadosos y no perder la paciencia, inevitablemente terminamos en mal genio. ¿Por qué sucede esto? Es debido a que el maligno jamás nos dejará ser seres humanos apropiados, producto o por lo que sucedió en la caída. Satanás siempre se esforzará por subyugarnos y tenernos bajo su control. Es difícil que el reino humano sea independiente. En el mejor de los casos, el reino humano es como una pequeña colonia del reino satánico. El reino humano siempre está bajo el control
del reino satánico. En realidad, el alma del ser humano el ser humano cree que es controlado por el alma, en realidad no es cierto, responde a los malos deseos de la carne. En términos prácticos, hay únicamente dos reinos que prevalecen sobre la tierra. El reino de Satanás, que incluye al reino humano, ese reino según el alma que está bajo su control, y al reino de Dios. Y el reino de Dios. El reino de Satanás y el reino de Dios. El campo de batalla de estos dos reinos se encuentra en nuestra mente. El reino de Satanás lucha contra el reino de Dios en ese campo de batalla en nuestra mente. Allí debemos prestar mucha atención. La guerra espiritual entre Dios y Satanás tiene lugar íntegramente en nuestra mente. Aunque el Señor Jesús ahora está en nuestro espíritu, Él se enfrenta a un serio problema, y es que no puede penetrar con facilidad en nuestra mente. Nuestra mente es una fortaleza y es difícil para el Señor Jesús entrar en ella. Hay un pasaje glorioso allí en 2 Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5. Ustedes debieran leerlo ahí con calma. Allí se nos revela que hay fortalezas en nuestro interior, las cuales son nuestros pensamientos rebeldes, que pertenecen o nacen, tienen su origen en la mente reprobada. Pablo dice que la guerra espiritual simplemente consiste en derribar los pensamientos y los argumentos de nuestra mente. Derribar tales argumentos implica subyugar la mente, conquistarla. Son muchos, amados, los creyentes que en la actualidad se encuentran bajo el control de Satanás en sus mentes. Ellos viven según sus mentes. Estas fortalezas las vemos expresadas en conceptos, consisten en eso, conceptos, ideas, opiniones, juicios, maneras de pensar, todos los cuales son elementos constitutivos de la mente humana. Por eso decimos que muchos creyentes están bajo el control de Satanás al permanecer en su mente. Muchas personas dicen esto, usted lo ha escuchado, no estoy de acuerdo con eso, lo cual simplemente significa que él se está aferrando a algo previo que ya está en su mente, a una idea preconcebida y a un concepto, a una opinión que tiene en su mente. Y sobre esto, hermano, vamos a seguir en el próximo audio, manteniendo presente que hoy en día el enemigo intenta engañarnos para ser apartados de la sencillez. Veremos más de esto en el próximo audio. La gracia del Señor sea con vosotros.